Mi esposo obsesionado con la riqueza de mi familia escondía un oscuro secreto, y ahora cuestiono todo sobre nuestra vida juntos. Cuando pienso en los últimos 10 años de mi vida, siento como si todo lo que conocía se hubiera desmoronado en cuestión de días. Tengo 32 años, he estado casada con mi esposo por casi 7 años, y, hasta hace poco, creía que nuestra relación era una de esas historias contra viento y marea de las que la gente habla con orgullo. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que probablemente estaba ciega por amor o, peor, por ingenuidad. Necesito desahogarme porque siento que si no lo hago, me voy a volver loca. Todo empezó hace más de una década. Estaba en la universidad en Carolina del Norte, tratando de sobrevivir a mis clases y una reciente ruptura que me dejó devastada. No era exactamente alguien que buscara un romance, pero mis amigas insistieron en que debía salir al mundo. Una noche, después de unas cuantas copas y mucha presión de mis compañeras de cuarto, abrí una app de citas y allí estaba él. Su foto mostraba a un tipo simpático, con una sonrisa que hacía que te confiaras de inmediato. Mi dedo deslizó automáticamente hacia la derecha. Empezamos a hablar esa misma noche. Él vivía en un pequeño pueblo en las afueras de Charlotte y trabajaba como mecánico. Era una conversación ligera, sin pretensiones, y al día siguiente, me invitó a tomar un café. No tenía ninguna expectativa, pero pensé, ¿por qué no? Esa tarde me di cuenta de que tenía una chispa única. Había algo en él, una mezcla de confianza y humildad, que hacía que te sintieras especial. Con el tiempo, empezamos a salir regularmente. Mi vida, que había estado llena de estrés académico y decepciones románticas, de repente parecía un poco más fácil. Él era comprensivo, divertido y parecía genuinamente interesado en mi bienestar. No era como los chicos que había conocido antes, arrogantes, con metas que no coincidían con las mías. Él, aunque no tenía estudios universitarios, parecía decidido a construir algo, lo que fuera, conmigo. Mi familia, por otro lado, no estaba convencida. Mi padre, un empresario que había trabajado toda su vida para construir un imperio en bienes raíces, era particularmente crítico. Para él, mi esposo nunca sería suficiente. Es un buen chico, pero no está a tu nivel, me dijo una vez durante una cena familiar en Nueva York, donde crecí. Mi madre, aunque menos directa, compartía el mismo sentimiento. Pensaban que debía estar con alguien de mi círculo, pero yo no escuché. Nunca lo hacía. Después de 2 años de noviazgo, nos comprometimos. La propuesta fue sencilla, un picnic al aire libre en una colina cerca de donde él creció. No hubo un anillo ostentoso, pero no me importó. En ese momento, estaba segura de que era el amor de mi vida. Sin embargo, la felicidad fue efímera. La sombra de mis padres y sus constantes cuestionamientos empezó a acechar nuestra relación. Mi padre, siendo el pragmático que era, insistió en que firmáramos un acuerdo prenupcial. La conversación fue incómoda y tensó las cosas entre todos nosotros. Mi esposo, al principio, se sintió ofendido, pero accedió después de que le expliqué que era un simple trámite para calmar a mi familia. Para ser honesta, pensé que nunca sería necesario. Los primeros años de matrimonio fueron tranquilos. Nos mudamos a un pequeño suburbio en las afueras de Atlanta y empezamos nuestra vida juntos. Yo trabajaba en marketing, y él, después de mucho insistir, decidió abrir su propio taller mecánico. Era un esfuerzo modesto, pero lo hacía feliz, y eso era lo único que importaba para mí. Pero, como suele pasar en las historias, no todo fue perfecto. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios en su comportamiento. No sé si era paranoia o algo más, pero sentía que estaba más distante. También empezó a tener un interés desmesurado en las finanzas de mi familia. Preguntas casuales sobre las propiedades de mis padres o las inversiones que manejaban comenzaron a surgir en nuestras conversaciones. Al principio, pensé que era simple curiosidad, pero pronto me di cuenta de que había algo más profundo detrás. Todo alcanzó un punto crítico hace 3 meses. Encontré un documento en su escritorio, algo que parecía un contrato. Lo leí rápidamente y lo que vi me dejó sin aliento, parecía que estaba planeando algo relacionado con las propiedades de mi familia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras trataba de racionalizarlo, pero no tenía sentido. ¿Por qué necesitaría esos detalles? ¿Qué estaba tramando? No le dije nada de inmediato. En cambio, decidí vigilarlo más de cerca. Después de encontrar ese documento en su escritorio, mi mente no dejaba de pensar en las posibles explicaciones. ¿Era para algo inocente? Tal vez estaba tratando de sorprenderme con una inversión para nuestra familia o algo así, pero una parte de mí sabía que había más detrás. Había algo en su comportamiento reciente, como esos pequeños momentos en los que salía de la habitación para tomar llamadas de trabajo o cuando, de repente, parecía muy interesado en los bienes raíces, un tema del que nunca antes había hablado. Decidí no confrontarlo de inmediato. En lugar de eso, me propuse encontrar pruebas concretas para entender qué estaba pasando. Nunca me había considerado una persona desconfiada, pero algo dentro de mí me empujaba a buscar respuestas. Esa semana, empecé a revisar cosas en casa, pequeños indicios que pudieran darme pistas.
Revisé su teléfono cuando estaba en la ducha, algo que nunca había hecho antes, pero no encontré nada sospechoso. Parecía limpio, tal vez demasiado limpio. Lo que realmente me preocupó fue una conversación que escuché accidentalmente mientras él estaba en su oficina en casa. Yo estaba en la cocina, lavando los platos, cuando su voz se elevó lo suficiente como para captar mi atención. No podía oír todo, pero las palabras propiedad familiar, acuerdo y transferencia sobresalieron como un faro. Mi corazón se hundió. ¿Con quién estaba hablando? ¿Y por qué parecía tan interesado en los bienes de mi familia? Esa noche, fingí que todo estaba normal. Incluso preparé su comida favorita para cenar, con la esperanza de que se relajara lo suficiente para dejar escapar algo. Mientras comíamos, le pregunté casualmente cómo le iba en el trabajo. Me miró un poco incómodo, como si no esperara la pregunta. Oh, bien, ya sabes, lo de siempre. Muchos autos por reparar. Es agotador, pero bueno, no me quejo, dijo con una sonrisa forzada. Esa fue la primera vez que realmente lo noté, esa pequeña tensión en su voz, esa falta de naturalidad. Estaba mintiendo. No sabía exactamente sobre qué, pero lo estaba haciendo. Decidí llevar mis sospechas un paso más allá y hablar con mi mejor amiga, que trabaja como investigadora privada en Chicago. Le conté todo, desde el documento extraño hasta las llamadas sospechosas. Ella me dijo algo que me estremeció. Si realmente quieres saber la verdad, vas a necesitar pruebas concretas. Podría ayudarte a investigarlo, pero tienes que estar segura de que quieres abrir esa puerta. No hay vuelta atrás después de esto. Dudé por un momento, pero la necesidad de saber superó cualquier temor. Le dije que lo hiciera. En las semanas siguientes, las cosas se sintieron aún más tensas en casa. Mi esposo parecía distraído, casi como si estuviera viviendo en otro mundo. Incluso empezó a quedarse fuera hasta tarde, diciendo que estaba reuniéndose con clientes potenciales para expandir su taller. Quería creerle, pero mi intuición me decía que algo estaba mal. Y mi intuición no se equivocaba. Un día, mi amiga me llamó. Su voz sonaba más seria de lo habitual. Encontré algo, pero no sé cómo decírtelo sin romperte el corazón, me dijo. Mi estómago se hundió. Dime, necesito saberlo. Ella suspiró y continuó. Tu esposo no está trabajando con clientes ni expandiendo su taller. Está viendo a alguien. No sé exactamente quién es, pero han tenido varias reuniones en hoteles y cafés discretos. Además, hay un par de transacciones financieras sospechosas que involucraron cuentas conjuntas de ustedes dos. Él está retirando dinero y moviéndolo a una cuenta separada. Mi mente quedó en blanco. Una parte de mí sabía que esto era posible, pero escuchar la confirmación fue como un golpe directo al pecho. ¿Una aventura? ¿Desviar dinero? ¿Qué más estaba haciendo a mis espaldas? Decidí enfrentarme a él esa misma noche. Estaba cansada de fingir que todo estaba bien. Cuando llegó a casa, parecía cansado, con el cabello despeinado y el rostro algo tenso. Me esperaba una pelea, pero no estaba preparada para la magnitud de lo que descubriría. Necesito hablar contigo, dije, tratando de mantener mi voz firme. Él me miró con sorpresa y un poco de incomodidad. ¿Qué pasa? Quiero saber qué está pasando. ¿Qué es todo esto sobre reuniones de trabajo? ¿Por qué estás moviendo dinero sin decírmelo? Pregunté, sin rodeos. Su rostro pasó de confundido a defensivo en cuestión de segundos. ¿Qué estás diciendo? No estoy haciendo nada malo, replicó. No me mientas. Lo sé todo, dije, intentando mantener la calma aunque mi interior estaba a punto de estallar. Él permaneció en silencio por unos segundos, y luego, como si algo dentro de él se rompiera, se sentó en el sofá y enterró la cara en sus manos. No entiendo cómo llegamos a esto, murmuró, su voz llena de algo que podría haber sido culpa o pura actuación. Pero no estaba lista para sentir lástima por él. Había algo más que todavía no estaba diciendo, algo que él había estado escondiendo cuidadosamente, y yo estaba decidida a descubrirlo. Cuando se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos, esperé que hablara, pero no lo hizo. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Finalmente, perdí la paciencia. «Habla», grité, mi voz temblando entre el enojo y el miedo. «¿Qué está pasando?» Él levantó la cabeza lentamente, sus ojos llenos de algo que no podía identificar. No era arrepentimiento, sino más bien la mirada de alguien atrapado en una esquina sin salida. «Está bien», dijo finalmente, con un suspiro pesado. «Creo que mereces saberlo todo». Mi corazón empezó a latir más rápido. Todo mi cuerpo se tensó mientras me preparaba para lo peor. Y tenía razón en hacerlo. «No he sido completamente honesto contigo», comenzó, evitando mi mirada. «He estado trabajando en algo, un plan para asegurarnos un futuro estable». «¿Un plan?», repetí, con incredulidad. «¿Qué clase de plan requiere mentiras, reuniones a escondidas y mover dinero sin decirme nada?». Él vaciló, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Es sobre tus padres, tu herencia». Ahí estaba. Las palabras que temía escuchar, dichas con una frialdad que me dejó helada.
Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Mi herencia? ¿Qué demonios estás diciendo?, exclamé. Él respiró hondo antes de continuar. Sé cuánto te importa tu familia y su legado. Y sé que, eventualmente, serás la única responsable de manejarlo todo. Pero tus padres siempre han tenido reservas sobre mí, sobre si soy suficiente para ti. Así que pensé, si pudiera demostrarles que puedo manejarlo, cambiarían de opinión. Lo miré con incredulidad, intentando procesar lo que estaba escuchando. ¿Demostrarles qué? ¿Que puedes manipularme para robarles? Espeté, mis palabras llenas de veneno. No es eso, gritó, levantándose del sofá. Nunca se trató de robarles nada. Solo quería asegurarme de que, cuando llegue el momento, podamos estar en una posición en la que ellos confíen en mí. Sabía que estaba mintiendo. Había algo más profundo, algo que todavía no estaba diciendo. No podía creer que el hombre con el que me casé estuviera involucrado en algo tan bajo. ¿Y qué pasa con el dinero que has estado moviendo?, pregunté, cruzando los brazos frente a mi pecho. También es parte de tu gran plan. Él dudó por un momento antes de responder. Lo estoy ahorrando, para nosotros. Para que, si las cosas no salen bien, tengamos algo en que apoyarnos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sabía que no podía confiar en él. Todo en su comportamiento, sus excusas, sus planes, apuntaba a algo más grande. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue lo que descubrí al día siguiente. Después de nuestra discusión, no pude dormir. Me quedé despierta, dándole vueltas a todo, revisando mentalmente cada interacción que habíamos tenido en los últimos meses. A la mañana siguiente, decidí buscar en sus cosas. Ya no me importaba si era invasivo o no. Necesitaba respuestas. Comencé con su oficina en casa, revisando papeles y archivos en su escritorio. No encontré nada fuera de lo común al principio, solo facturas del taller y documentos financieros básicos. Pero entonces vi su laptop, abierta pero bloqueada con una contraseña. Siempre había sido celoso con sus dispositivos, algo que nunca me había molestado hasta ahora. Tomé un respiro y traté de adivinar la contraseña. Después de varios intentos fallidos, recordé algo. Su contraseña para casi todo era el nombre de su perro de la infancia seguido del año en que se graduó de la preparatoria. Lo intenté y, para mi sorpresa, funcionó. Lo que encontré en esa laptop fue suficiente para hacerme llorar. Había un archivo oculto, etiquetado como Proyecto Fénix. Cuando lo abrí, encontré un montón de correos electrónicos, contratos y mensajes que había estado intercambiando con alguien. Al principio, no entendí del todo el contexto, pero cuanto más leía, más claro se hacía todo. Estaba planeando algo relacionado con una de las propiedades de mi familia, una finca que mi abuelo había construido y que mi padre siempre había dicho que me dejaría a mí. Pero lo peor no fue eso. Entre los correos electrónicos, encontré mensajes personales dirigidos a otra mujer. Había fotos de ellos juntos, en lo que parecía un hotel en las afueras. No eran inocentes, todo lo contrario. Mi visión se nubló mientras leía. No solo estaba conspirando contra mi familia, sino que también estaba teniendo una aventura. La mujer con la que se estaba viendo no era alguien al azar. Según los mensajes, ella era una socia en este supuesto plan. Estaban trabajando juntos para despojarme de algo que no solo era material, sino profundamente sentimental. Cuando él regresó a casa esa noche, ya no había lugar para dudas. Lo enfrenté con todo lo que sabía. Sé lo de Proyecto Fénix, le dije, sosteniendo la impresión de uno de los correos. Sé lo que estás haciendo con esa mujer. Su rostro se puso pálido. Por primera vez, vi miedo genuino en sus ojos. ¿Puedo explicarlo?, empezó a decir, pero lo interrumpí. No quiero tus malditas explicaciones. Quiero que te vayas. Ahora. Él intentó protestar, pero yo ya no quería escucharlo. Agarré mis cosas y fui directamente a la casa de mis padres, donde pasé las siguientes semanas tratando de recoger los pedazos de mi vida. En las semanas siguientes a echarlo de mi casa, mi vida se convirtió en un caos absoluto. Mi esposo, o debería decir, ex esposo, porque ya había decidido que el divorcio era inevitable, intentó comunicarse conmigo constantemente. Recibí llamadas, mensajes, incluso correos electrónicos, todos rogándome por una oportunidad para explicarse. Pero ¿qué explicación podría justificar lo que había hecho? Había traicionado mi confianza de una forma tan profunda que no veía manera de reparar el daño. Sin embargo, lo que más me desconcertaba era su insistencia en que todo era un malentendido. Algo dentro de mí sabía que estaba ocultando más cosas, y por eso seguía adelante con las investigaciones que mi amiga había iniciado. Me dije a mí misma que, si quería cerrar este capítulo, necesitaba saber toda la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Un día, mientras organizaba los papeles que había tomado de su laptop, encontré un contrato que no recordaba haber visto antes. Era un acuerdo preliminar de venta para una de las propiedades de mi familia, la finca de Carolina del Norte. Según el documento, él y su socia estaban buscando formas de transferir esa propiedad a una empresa ficticia que, al parecer, habían creado juntos.
Lo peor era que la venta estaba prevista para ejecutarse en cuanto mi padre me cediera oficialmente la propiedad, algo que estaba planeado para el próximo año. Llamé a mi amiga investigadora y le pedí que profundizara en la empresa. Resultó ser un cascarón vacío, con apenas un par de registros legales y sin actividad financiera visible. Pero el nombre del socio registrado me dejó sin aliento. Era la misma mujer con la que había estado teniendo la aventura. Hasta ese momento, había tratado de mantener todo esto en privado. Me sentía avergonzada, como si de alguna manera fuera mi culpa por haber confiado tanto en alguien que claramente no lo merecía. Pero el contrato y los documentos relacionados hacían imposible mantener el silencio. Sabía que tenía que hablar con mis padres, especialmente con mi papá, antes de que las cosas se salieran de control. Esa misma tarde, fui a su casa y les conté todo. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y silencios incómodos. Mi papá, que siempre había sido una figura estoica y casi inquebrantable, parecía envejecido de repente. Sabía que no era buena idea, dijo, sacudiendo la cabeza. Lo intenté, te lo advertí, pero no escuchaste. Su tono no era de reproche, sino de profunda tristeza. Mi mamá, por otro lado, me abrazó mientras lloraba, intentando consolarme. Pero yo no quería consuelo. Quería justicia. Juntos revisamos todos los documentos, y mi papá decidió involucrar a su equipo legal. Según sus abogados, mi exesposo no podía proceder con la venta porque la finca todavía estaba legalmente a nombre de mi padre, pero el simple hecho de que lo hubiera intentado era un delito grave. Se pusieron en contacto con la policía local y comenzaron el proceso de presentar cargos en su contra. Mientras esto ocurría, recibí un mensaje inesperado, era de la mujer con la que mi exesposo estaba teniendo la aventura. Al principio, dudé en responder, pero su mensaje decía algo que me llamó la atención: necesitamos hablar. No todo es lo que parece. Decidí reunirme con ella en un café público, por seguridad. Cuando llegó, parecía nerviosa y visiblemente incómoda. Era más joven de lo que había imaginado, probablemente en sus veintitantos, con una apariencia que no encajaba con la imagen de alguien que planea un fraude de esta magnitud. No estoy aquí para justificar nada, dijo de inmediato, evitando mi mirada. Sé que lo que hice estuvo mal, y lo siento, pero él me manipuló tanto como a ti. Según su versión, mi exesposo la había convencido de que nuestra relación estaba en ruinas y que yo era una esposa controladora e indiferente. Le había prometido que, una vez que se deshiciera de mí, estarían juntos y compartirían la fortuna de mi familia. Pero a medida que se involucraba más en el plan, comenzó a darse cuenta de que él no tenía intención de cumplir sus promesas. Descubrí que estaba desviando dinero a una cuenta en el extranjero, dijo, sacando un sobre lleno de extractos bancarios. Me usó para encubrirlo todo. Con esta nueva información, las piezas comenzaron a encajar. No solo estaba tratando de robar la propiedad, sino que también había estado vaciando nuestras cuentas conjuntas y moviendo el dinero fuera del país. Todo esto mientras mantenía la fachada de ser el esposo perfecto. Con los extractos bancarios en mano, mi papá y sus abogados reforzaron el caso contra él. También presentamos una demanda civil para recuperar los fondos que había transferido ilegalmente. Mientras tanto, la policía emitió una orden para interrogarlo, pero para entonces, él ya había desaparecido. Unos días después, recibí una llamada desde un número desconocido. Cuando respondí, su voz me heló la sangre. Sé que lo sabes todo, dijo mi exesposo, su tono frío y calculador. Pero no importa. Siempre estoy un paso adelante. ¿Qué quieres? Le respondí, intentando mantener la calma. Quiero lo que merezco. Y si no puedo conseguirlo por las buenas, lo haré por las malas. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome temblando de miedo y rabia. Pero lo que no sabía era que había subestimado mi determinación. No iba a dejar que destruyera mi vida ni la de mi familia. La llamada de mi exesposo fue un golpe directo a mi tranquilidad. Durante días, no pude dormir bien, imaginando las peores posibilidades. ¿Qué significaba por las malas? ¿Estaba planeando algo más? ¿Era una amenaza vacía, o realmente tenía algunas bajo la manga? No quería esperar para averiguarlo. Mi familia y yo intensificamos nuestras medidas de seguridad y, al mismo tiempo, continuamos trabajando con nuestros abogados para asegurarnos de que no pudiera salirse con la suya. Una de las piezas clave del rompecabezas era la cuenta en el extranjero donde había estado transfiriendo dinero. Con la ayuda de los documentos proporcionados por su socia, logramos rastrear la cuenta. Estaba registrada en un banco en las Islas Caimán, un destino conocido por sus políticas de privacidad financiera. Aunque el proceso fue largo y complicado, los abogados lograron establecer vínculos claros entre las transferencias de nuestras cuentas conjuntas y esta cuenta offshore. El movimiento final llegó cuando el banco confirmó que él había intentado retirar una gran suma apenas una semana antes. La policía local, en colaboración con las autoridades internacionales, emitió una orden de captura, y su nombre fue añadido a la lista de personas buscadas. Sentí una mezcla de alivio y temor, aunque estaba siendo perseguido, todavía estaba libre y potencialmente planeando algo más. Un día,
Mientras estaba en casa de mis padres revisando papeles legales, mi mamá entró a la sala con una expresión preocupada. «Hay alguien en la puerta que dice que quiere hablar contigo», dijo, con un tono tenso. Me levanté, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Cuando llegué a la entrada, ahí estaba él, mi exesposo. Parecía diferente, más desgastado y nervioso, pero su mirada todavía tenía ese destello calculador que tanto me aterraba. «¿Qué demonios haces aquí?», le pregunté, tratando de mantener la calma mientras mi papá llamaba discretamente a la policía desde otra habitación. «Solo quiero hablar», dijo, levantando las manos como en señal de paz. «No voy a hacer nada, lo prometo». Mi primera reacción fue echarlo de inmediato, pero algo en su tono me hizo quedarme. No porque confiara en él, sino porque quería saber qué más tenía planeado. «Tienes 5 minutos», dije, cruzando los brazos. «Y después de eso, no quiero volver a verte». Él asintió y comenzó a hablar. «Sé que cometí errores, pero todo lo que hice fue porque quería construir algo para nosotros. Tu familia nunca me aceptó, nunca creyeron en mí. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Quedarme sentado mientras me trataban como un don nadie? ¿Y esa es tu excusa para mentirme, engañarme y robarme?». Lo interrumpí, sintiendo como mi voz temblaba de rabia. «No lo entiendes», empezó, pero lo detuve. «No. Eres tú quien no entiende. Yo te amé, confié en ti, y lo arruinaste todo por avaricia y orgullo». Antes de que pudiera responder, llegaron las sirenas. La policía había llegado. Él intentó resistirse, pero fue en vano. Mientras lo esposaban, se giró hacia mí con una última mirada. «Esto no ha terminado», dijo, con una sonrisa torcida. El proceso judicial fue largo y agotador. Los cargos en su contra incluían fraude, malversación de fondos y conspiración para cometer delitos financieros. Durante el juicio, su socia testificó en mi favor, proporcionando pruebas adicionales de sus actividades ilegales. Cada vez que revelaban más detalles, sentía una mezcla de alivio y dolor. Era difícil aceptar que el hombre que una vez amé era capaz de tanta maldad. Finalmente, el juez dictó sentencia, 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Aunque sabía que eso no borraría el daño que había causado, sentí un poco de paz al saber que estaría fuera de nuestras vidas durante mucho tiempo. Con el juicio detrás de mí, era momento de comenzar de nuevo. Me mudé de regreso a Nueva York y acepté un puesto en la empresa de mi familia. Aunque nunca había planeado trabajar con ellos, sentí que era la mejor manera de recuperar el control sobre mi vida. También comencé terapia para lidiar con todo lo que había pasado. Los recuerdos seguían ahí, dolorosos y crudos, pero poco a poco aprendí a convivir con ello. Mi relación con mis padres mejoró significativamente. Aunque nunca me lo dijeron directamente, sabía que estaban orgullosos de cómo manejé la situación. Mi papá incluso me dijo un día, mientras trabajábamos juntos en la oficina: «Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido». Esas palabras se quedaron conmigo, recordándome que, aunque había pasado por un infierno, había salido al otro lado más fuerte y más sabia.